Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 24 de enero, con el tema detección temprana de cáncer de cuello uterino y manejo de lesiones premalignas, a cargo del doctor Rafael Bendezú Gallardo, especialista en ginecobstetricia, con subespecialidad en oncología ginecológica del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Rafael Bendezú Gallardo, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Para mí también es un honor poder compartir este tema, que es bastante importante, y poder llegar a ustedes por intermedio aquí de esta tecnología. Y bueno, y comencemos a ver, ¿ya podría comenzar ya? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, el tema el día de hoy que vamos a tocar es sobre screening y manejo de las lesiones premalignas de cervix. Bien, acá en la primera diapositiva tenemos de Globocan de este año, del año 2018, que ha sido el último año en que han publicado estas estadísticas, en el cual observamos que el cáncer de cuello uterino sigue siendo una neoplasia bastante importante en nuestro medio, debido a la alta frecuencia en la cual se presenta, solamente siendo superada por el cáncer de mama, ¿no? De ahí viene el cáncer de cuello uterino. Todos sabemos que el cáncer de cuello uterino es una patología bastante frecuente en países en vías de desarrollo. En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ha bajado bastante la incidencia de cáncer de cuello uterino debido a la disponibilidad o al acceso fácil que tiene la población a los diferentes sistemas de tamizaje, asimismo como al alcance de la vacunación contra el virus papiloma humano. Sabemos que el cáncer de cuello uterino está altamente asociado al virus papiloma humano. 99.7% de cáncer de cuello uterino está asociado a este virus. Y dos factores importantes son los que van a determinar que la infección por virus papiloma humano pueda llevar a un cáncer de cuello. Uno es que la infección por este virus sea persistente y que sea por una cepa de alto riesgo oncogénico, ¿no? Sabemos que el virus papiloma humano hay más de 150 serotipos, de los cuales 15 son considerados de alto riesgo. Y de los 15, el tipo 16 y 18 son responsables del 75% de cáncer de cuello uterino. Bien, lo que tenemos nosotros para hacer un tamizaje y detectar estas lesiones premalignas, hacer esta prevención secundaria, básicamente tenemos el Papa Nicolau, ¿no? Papa Nicolau es un método utilizado de aproximadamente el año 1928, que si bien es cierto tiene una sensibilidad bastante baja, en algunos estudios, en el mejor escenario ha llegado a una sensibilidad del 50%, sin embargo, a pesar de su sensibilidad baja, ha disminuido la mortalidad por cáncer de cuello uterino, ¿no? En las diferentes publicaciones se evidencia una disminución de la mortalidad hasta inclusive cercano al 50%. Entonces, cuando se vio la alta asociación que hay entre el BPH y el cáncer de cuello uterino, las diferentes guías del año 2003 ya determinaron e impusieron dentro de sus protocolos y guías la detección del virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico. Bien, entonces el virus papiloma humano, que es la infección de transmisión sexual más frecuente, que se transmite por medio del acto sexual, así también por el contacto de epitelios de piel con piel, no necesariamente habiendo solamente produciéndose el coito, sino también el frote de epitelios también podría producir la infección por virus papiloma humano. Aproximadamente un 10% de la población femenina está infectada por este virus papiloma humano. Lo importante saber de esto es que si bien es cierto, tiene una alta frecuencia la prevalencia de esta infección, pero la mayoría de las infecciones por VIH son transitorias, o sea, en el tiempo van a ir desapareciendo, sobre todo en mujeres jóvenes. Mientras más joven es la mujer, mientras más joven adquiera el virus papiloma humano, debido a su sistema inmunológico que está bastante sólido en esas etapas de la vida, va a ir limpiando el organismo del virus papiloma humano. Sin embargo, mientras la paciente o la mujer
va pasando los 30 años, la infección por papiloma humano tiende a ser persistente y es ahí en la persistencia donde se produce el cáncer de cuello uterino. Aproximadamente el 90% de las pacientes con infección por PVH a los 2 años se le hace nuevamente los AGL test y van a salir negativos. O sea, en 2 años se va a limpiar el organismo del virus papiloma humano en el 90% de los casos. Entonces, como ven, la mayoría de estas infecciones son transitorias, sobre todo en mujeres jóvenes. Entonces, acá vemos este esquema que es de Inglaterra, en el cual se ve que desde que se comenzó a utilizar como método de screening el Papa Nicolau, se ha visto una disminución bastante considerable en la mortalidad por cáncer de cuello uterino. A medida que la cobertura se fue haciendo general en toda la población, comenzó a disminuir de manera drástica la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, esta cobertura no puede ser o no alcanza a toda la población femenina. Las lesiones premalignas, que todos las conocemos como NIC1, NIC2, NIC3, dependiendo la severidad de la lesión o del grado de mitosis o de atipia celular, se ve catalogando, ¿no? En términos más sencillos de entender, NIC1 leve, NIC2 moderado, NIC3 severo, displasia severa. Estas lesiones premalignas, ¿no?, en su mayoría causadas por el virus papiloma humano, el 1% de los NIC1 se dice que en 10 años va a progresar a un cáncer de cuello uterino, mientras que el NIC2, el 5%, y el NIC3, que es el que tiene mayor probabilidad de ir a un cáncer de cuello uterino, aproximadamente en algunas revisiones llega hasta el 30% en 30 años, que puede llegar de una lesión premaligna a un cáncer de cuello uterino propiamente dicho. Como método de screening, los que han demostrado una alta sensibilidad para la detección del virus papiloma humano, tenemos el test del PVH, ¿no? El test de COVAS, que lo conocemos y que es el más conocido en nuestro medio, que es el que tiene mayor sensibilidad, cercano al 100%. Sin embargo, como vemos, la especificidad de este test de PVH es bastante bajo, llegando en algunas bibliografías al 60%. Esa baja especificidad hace que a veces se hagan procedimientos innecesarios o manejos innecesarios en estas pacientes. Por eso que debemos saber seleccionar qué pacientes realmente se van a beneficiar de hacer un test de cribado con el test del PVH. El Papa Nicolau, el estudio citológico convencional, tiene una sensibilidad bastante baja. En un escenario óptimo puede llegar hasta un 50-70%. En nuestro medio, la realidad es que el Papa Nicolau no llega ni al 30%. La especificidad sí es un poco alta. Los demás métodos, como es el IVA o el BIDI, que son básicamente métodos que son utilizados en países muy pobres, ¿no?, como el África, las guías europeas y las guías americanas no las consideran dentro de los protocolos de screening. Y la colposcopía, como vemos, no es validado como método de detección primario. La colposcopía es un segundo paso que se realiza previo el test de PVH o la citología convencional. Porque algunas veces se ha visto que ofertan la colposcopía como un método de screening de cáncer de cuello y la verdad es que la evidencia demuestra que no tiene importancia en ese rubro. Bien, estas son algunas características de estos métodos. Y bueno, esta guía del Colegio Americano de Ginecología Obstetricia de Estados Unidos, en el cual nos guían desde qué edad se debe comenzar el screening de cáncer de cuello uterino y hasta qué edad, y los intervalos apropiados. Entonces, las mujeres que tienen menos de 21 años no deberían comenzar el screening. Obviamente, sabemos que las mujeres antes de los 21 años pueden tener la infección por PVH, pero sin embargo va a ser transitorio. También pueden tener lesiones premalignas, pero también van a ser transitorios. Al cabo de 2 años, el 90% o más de estas pacientes ya no van a tener esas lesiones. Por eso que no es rentable hacer el tamizaje en pacientes menos de 21 años. Obviamente estamos hablando de una población inmunocompetente, ¿no?, que no tiene los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Las pacientes de código blanco, por ejemplo, o con VIH, se recomienda que se haga los estudios de tamizaje 1 año después del inicio de las relaciones sexuales. Las pacientes que son inmunodeprimidas. Sin embargo, las pacientes inmunocompetentes pueden esperar hasta los 21 años para comenzar el tamizaje
contra el cáncer de cuello uterino. Entonces, mujeres entre los 21 y 29 años, la citología o el Papa Nicolau únicamente cada 3 años es lo indicado. Algunas guías, algunos estudios actuales, como el estudio Athena, ya validan utilizar el test del PBH a partir de los 25 años. Las guías americanas lo sugieren a partir de los 30 años. Sin embargo, otras sociedades importantes ya recomiendan utilizar el test de PBH a partir de los 25 años de edad. Bien, entre los 30 y los 65 años, el Colegio Americano de Ginecología recomienda el test de PBH asociado a la citología convencional, o sea, el co-testing. Si esto sale negativo, se puede ampliar el intervalo de detección hasta los 5 años. Sin embargo, hacer solamente la citología, únicamente el Papa Nicolau, cada 3 años también es aceptable. Mujeres pasados los 65 años de edad, ya no es necesario el screening. Obviamente, hablamos de mujeres que han tenido, dentro de los 10 años anteriores, han tenido por lo menos 2 controles con test de PBH o citología convencional y han salido negativos. Pacientes que han tenido, dentro de los 10 años previos, algún examen patológico, todavía deberían seguir el screening. Obviamente, esto también es un poco controversial. Por ejemplo, en Australia, que es el país que ha mostrado la menor tasa de mortalidad contra el cáncer de cuello uterino, continúa su screening hasta los 74 años. En algunos estudios se ha evidenciado que hasta inclusive pasados los 65 años, un 20% de mujeres pueden presentar cáncer de cuello uterino. Obviamente esto es menos frecuente cuando dentro de los 10 años previos ha tenido un buen tamizaje, ¿no?, con controles, con test de PBH y con el Papa Nicolau. Mujeres que han sido histerectomizadas por cualquier patología benigna, ya sea miomatosis, adenomioma, y no han tenido antecedentes de cáncer de cuello, ya no deberían continuar con el screening. Obviamente hablamos de una histerectomía total. En las histerectomías subtotales, en la cual se deja el cuello uterino, esas pacientes sí deberían continuar el tamizaje como una paciente que tuviera útero. ¿Me están preguntando, creo? No. Okay. La NCCN, que es también otra de las guías importantes, coincide bastante con la guía del Colegio Americanos en cuanto al inicio del tamizaje a los 21 años, ¿no?, y que se debía terminar hasta los 65 años. Y el test de PBH a partir de los 30 años. Porque se ha visto que antes de esa edad se puede tener infección, pero va a ser transitoria. Bien, acá un resumen de las diferentes sociedades, como la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, en el cual también sugiere iniciar a los 21 años, discontinuar a los 65 años. En esto hay concordancia en casi todas las guías. Obviamente siempre ponen en la capite que a los 65 años se debe dejar, siempre cuando ha tenido evaluación previa normal. Entre los 21 a 29 años de edad, el Papa Nicolau, pasa a los 30 años recién el test del PBH. Bien, entonces aquí hay un poco de controversia en cuanto a que si solamente se puede hacer el test de PBH solo como tamizaje o tiene que estar siempre complementado con el Papa Nicolau. Entonces, en resumen que hay de todas las revisiones es que sí se puede hacer el test de PBH solo como método de screening, ¿no? Anteriormente era como un complemento al Papa Nicolau. Actualmente, sobre todo en un último estudio importante que fue el estudio Athena, el cual ha demostrado la eficacia del test de PBH, el test de COVAS, como método de tamizaje a partir de los 25 años, solamente sin Papa Nicolau. Pero, sin embargo, se dice que si el test de PBH te sale negativo y solamente lo has hecho el tamizaje con el test de PBH, espacias el siguiente prueba a los 3 años. Y si hubieras hecho el test de PBH y el Papa Nicolau, y los dos salen negativos, el intervalo podría ser hasta 5 años. Pero, sin embargo, esto también otras guías mencionan que si el test de PBH solamente negativo, también lo podrías espaciar hacia 5 años la siguiente evaluación. Estas son todas las sociedades importantes, como la Sociedad Americana de Ginecólogos, obstetras, la Sociedad de Ginecología Oncológica, todos ellos concuerdan entre el inicio y el final del screening contra el cáncer de cuello.
Bien, este es el estudio Athena, un estudio importante, realizado en 2008, en el cual se demostró la eficacia del test de PVH, ¿no? Como screening en mujeres mayores de 25 años, no mayores de 30, sino mayores de 25 años, que es efectivo comparado con la citología entre los 25 y 29 años y comparado con el co-testing después de los 30 años. Entonces, actualmente ya está validado el test de COVAS como método de screening a partir de los 25 años. Bien. Entonces, cuando ya hacemos este tamizaje, todos estos estudios, comenzamos ya a detectar las lesiones premalignas, que es lo que se quiere inicialmente para poder tratarlas y evitar que esto vaya a un cáncer de cuello posterior, ¿no? Se dice que el tiempo que pasa entre la infección por PVH y el cáncer es aproximadamente 10 años, pero esto es un número un poquito rígido, en realidad es variable, va a depender mucho del estado del sistema inmune de la paciente, de la cepa de PVH. Todo ello va a depender del tiempo que va a pasar entre la lesión premaligna y el cáncer de cuello uterino. Bien, entonces el método de screening con el PVH, el test de COVAS te tipifica si es el 16 y 18. Si te sale positivo para el 16 y 18, la colposcopía es el siguiente paso a seguir. Como ven, la colposcopía no antes, sino es después de hacer un tamizaje con PVH o citología convencional. Si te sale positivo a los otros 12 serotipos de alto riesgo, te haces Papa Nicolau. Y si te sale negativo, pasas a el screening de rutina. Bien, aquí les voy a presentar las guías de manejo de las lesiones premalignas de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. Siempre tener en cuenta esta triada que nunca se debe de perder, ¿no? El Papa Nicolau, la colposcopía y la biopsia, que es que te da el resultado histopatológico. Siempre debe haber una concordancia, una correlación entre esos tres. No puedes obviar uno de ellos ni saltearte. Siempre tienes que respetar esta secuencia que es importante para llegar a un diagnóstico más preciso. Entonces, si tenemos una paciente que se le hizo el Papa Nicolau y sin embargo te responden que es una citología insatisfactoria, el siguiente paso a realizar va a ser una citología de repetición a los 2 a 4 meses. Eso es lo ideal. Sin embargo, si esta paciente por algún motivo se hizo el PVH, la paciente mayor de 30 años y se hizo el test de PVH, y este te sale positivo, la paciente puede pasar directamente a colposcopía. Bien, entonces eso es el paso ante una citología insatisfactoria. El paciente tiene mayor de 21 años, siguiente paso, a los 2 o 4 meses te repites, si tienes más de 30 años podrías pedir el test de PVH y si este te sale positivo, solamente en ese caso pasa a colposcopía. En mujeres de mayores de 30 años con citología negativa, pero el test de genotipos PVH positivos, ¿qué es lo que se hace? O sea, viene la paciente con su Papa Nicolau negativo, pero por ahí se hizo una prueba de manera particular y este le resulta positivo. Lo que es aceptable es repetirle el Papa Nicolau y el test de PVH al año. Es bastante aceptable. O también otra opción es hacer el genotipo de virus papiloma humano, que también es aceptable. Y si te sale 16 y 18 positivo, la paciente pasa recién a colposcopía. ¿Cómo es el manejo del ASCUS? El Papa Nicolau con un resultado de ASCUS, que son células escamosas de significado indeterminado. Lo que todas las guías concuerdan es que estas pacientes son pacientes tributarios para el test de PVH. Es lo ideal. Pero si no tuvieras al alcance el test de PVH, le podrías repetir el Papa Nicolau de citología al año. O pasarla directamente a colposcopía también es como una tercera opción. Pero lo ideal ante las pacientes con ASCUS es pedirle el test de PVH. Manejo de las mujeres con un Papa Nicolau que informa una lesión de bajo grado, la cual incluye el NIC1, ¿no? El NIC1 sabemos que tiene una probabilidad de ir a cáncer bastante baja. Entonces, estas pacientes deben pasar a colposcopía. Pacientes con Papa Nicolau lesión de bajo grado van directamente a colposcopía. Ahora, si la paciente se hizo el test de PVH, lo cual no está indicado en lesiones de bajo grado, la paciente con este test de PVH negativo
podría repetir el co-testing al año. O sea, el Papa Nicolau y el TDPVH lo puede repetir al año. Pero en general, una lesión de bajo grado tiene que ir a colposcopía idealmente. Ahora, este resultado, que no es bastante frecuente, el células escamosas atípicas, sin descartar lesión mayor, de lo que significa que tienen hasta un 50% de probabilidad de ser una lesión de alto grado. Estas pacientes sí o sí tienen que ir siempre a colposcopía. Ese es el procedimiento ideal en estas pacientes. No se puede esperar más. Bien, ¿qué hacer ante pacientes que tienen un informe de Papa Nicolau, lesión intraepitelial de alto grado? Toda lesión intraepitelial de alto grado debe ir a colposcopía. Si en la colposcopía se evidencian estas lesiones de grado 2, lesiones de acetoblanca densas, mosaicos, puntillado grueso, las lesiones con alta sospecha de lesión mayor, se debe de biopsiar. ¿Puedo comenzar? Sí. Un momento, por favor. Dime. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? Entonces, ante una lesión de alto grado dijimos que la colposcopía es lo ideal. Y si se comprueba en la colposcopía esta lesión mayor, se toma la biopsia y ante la concordancia lesión de alto grado y citológico, colposcópico e histológico, la paciente va a un cono, ¿no? A una conización. Pero ¿qué pasa si tengo Papa Nicolau de alto grado y en la colposcopía no evidencio una lesión, no se evidencia la lesión y la zona de transformación es una tipo 2 o tipo 3? En este caso, se debe hacer un check, curetaje endocervical, porque probablemente la lesión puede estar en el canal. Creo que preguntas. Levantó la mano. Continúa. Bien. En mujeres jóvenes, 21 y 24 años, siempre se puede ser conservador, al igual que en las gestantes. Así tengan una lesión de alto grado, confirmada por histología, podrían pasar a observación, ya que en las mujeres jóvenes estas lesiones tienen una alta probabilidad de regresar, siendo una lesión de alto grado, inclusive en algunas literaturas llega hasta el 60%. En las gestantes, tengan en consideración que solamente se biopsia ante una colposcopía cuando hay una sospecha de infiltración, o sea, cuando se ve una lesión exofítica, cuando se ven vasos atípicos. Cualquier lesión que te sospeche de una microinfiltración, solamente se biopsia. Si se ve una lesión de alto grado, una sospecha de una lesión mayor, en ese caso no está indicado la biopsia en la gestación, sino se hace control después de las 6 semanas postparto. Bien, entonces las mujeres con lesión de alto grado, mayores de 30 años, pasan a colposcopía o también en escenarios en los cuales pueda ser difícil hacerle seguimiento a estas pacientes o se teme que puedan ser perdidas de vista, estas pacientes pueden pasar directamente a Conolip, que es el ver y tratar. Continuamos. ¿Algo? Ya voy. Bien. Ahora, ¿qué hacemos ante un resultado de Papa Nicolau de células glandulares atípicas? En este caso, las células glandulares atípicas se tienen que hacer tanto estudio del canal endocervical como del endometrio. O sea, estas pacientes sí o sí siempre van también a colposcopía. Ahora, el patólogo también tiene que informar qué tipo de células glandulares atípicas hay, porque hay tipo endometrial, ¿no? Tipo endocervical. Si es una mujer menos de 35 años, pasa a colposcopía con estudio del canal endocervical. Si la paciente tiene más de 35 años, se hace colposcopía, estudio del canal endocervical y también toma de biopsia del endometrio, porque también puede ser que sea un cáncer, un ENM del endometrio, en el caso de las células glandulares atípicas. Bien, y si se tiene un resultado de Papa Nicolau de células glandulares atípicas o adenocarcinoma in situ, en este caso, el cono viene a ser el método diagnóstico más apropiado, no la biopsia, sino que esta paciente directamente tiene que pasar a un cono.
Este tipo de lesión suele infiltrar el canal endocervical de manera multifocal y de manera craneal, debido a que, a pesar de que el cono te puede informar bordes libres, sin embargo, hasta en un 10% de casos puede haber enfermedad aún dentro del canal. Por eso que el manejo final de estas pacientes con adenocarcinoma in situ, diagnosticados, confirmados mediante un cono, debe ser una histerectomía. Bien, ahora, ya cuando eso es cuando tenemos el paniculado y qué hacer. Ahora, cuando ya tenemos el diagnóstico de la biopsia, el diagnóstico histológico. Si tenemos el diagnóstico histológico, la biopsia que se le hizo al cuello uterino y nos informan un NIC1, pero la lesión que la precedió del Papa Nicolau también te informa un NIC1 o un ASCUS, lo que se tiene que hacer es co-testing a los 12 meses, eso es lo ideal. Seguimiento con test de PBH y Papa Nicolau a los 12 meses. Pero mujeres con diagnóstico anatomopatológico de neoplasia de grado 1, o sea, ninguno, pero que en el Papa Nicolau le informaron una lesión mayor, o sea, un ACCH o una lesión de alto grado. En este caso, también se puede hacer el co-testing a los 12 y a los 24 meses, pero aquí también está indicado hacer el cono diagnóstico, tratamiento excisional mediante el cono diagnóstico. Y las pacientes con lesión de alto grado, diagnosticada ya por biopsia, tienen que pasar a cono frío o conolip, ya sea terapéutico o diagnóstico dependiendo de los hallazgos colposcópicos, ¿no? Bien. Bien, como le decía, en mujeres jóvenes o menos de 25 años o en gestantes, así tengan una lesión de alto grado, podrían entrar a observación cada 6 meses hasta un año. ¿No? Para eso tienen que ser lesiones pequeñas que estén localizadas en menos de un cuadrante, exofíticas, una zona de transformación tipo 1, unión escamocolumnar visible. En ese escenario se podría observar, obviamente con un consentimiento informado, y pacientes que puedan ser seguidas posteriormente. ¿No? En pacientes mayores no se puede hacer tan conservador, sino tiene que ir de frente a manejo excisional. Bien, entonces, como le decía, las consideraciones especiales para manejo conservador de una lesión de alto grado, ya diagnosticado por biopsia. Hasta el 24% de NIC2 regresionan a los 2 años, en mujeres menos de 25 años con lesiones poco extensas, y obviamente con un TDPH negativo. Las lesiones de alto grado se tratan, excepto en qué escenarios, como les mencionaba, lesiones que ocupan menos de un cuadrante, gestantes o pacientes menos de 25 años, que deben cumplir, uno, la paciente tiene que aceptar el seguimiento, tiene que acudir para hacer el control posterior, una zona de transformación tipo 1, una lesión que no sea muy extensa y obviamente no debe haber afectación del canal endocervical. La adenocarcinoma in situ, ya con diagnóstico de cono, la histerectomía es el tratamiento preferible. Y bien, ¿cuándo hacer conolip o cono frío? El conolip actualmente es el gol estándar, o sea, para todo debería ser conolip. Sin embargo, la guía de la NCCN tiene una salvedad y una sugerencia. Cono frío lo sugieren cuando es un cono diagnóstico, cuando tienes una sospecha de microinfiltración. Entonces, en ese escenario, como diagnóstico, le puedes hacer un cono frío. Obviamente, para tener márgenes mejor evaluables, el conolip, que te puede dar artefactos en los márgenes y el patólogo no te podría definir bien ello. Entonces, cuando es un cono diagnóstico por una sospecha de microinvasión, el cono frío es lo ideal. También dice que un cono frío es lo ideal cuando el cuello es muy empotrado y hay riesgo de lesionar la vejiga o el recto. En ese caso, el cono frío sería lo más indicado, o cuando la lesión acetoblanca es muy extensa y se introduce dentro del canal. En ese escenario también estaría indicado el cono frío. En los demás escenarios, el conolip es el tratamiento actualmente el más adecuado. El cono frío, debido sobre todo la estructura estándar que se utiliza después de realizar el cono, te deforma tanto el cuello que hace difícil el seguimiento posterior, ¿no? Hay mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de infección y complicaciones obstétricas, sobre todo en pacientes que posteriormente a ello desean salir embarazadas. Bien, no sé si hay preguntas. Doctor Ortega.
Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Rafael Bendezú Gallardo, especialista en ginecobstetricia con subespecialidad en oncología ginecológica del Hospital Nacional Hipólito Unanue, por esta excelente presentación. Invitamos a los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden realizarlas a través del chat. Doctor Rafael Bendezú, nos han preguntado qué exámenes de tamizajes tenemos disponibles en atención primaria y cuándo se debe realizar la referencia al especialista. Bien, los métodos que tenemos actualmente en el Ministerio es el Papa Nicolau. En las postas Centro de Salud están haciendo el IVA, que si bien es cierto, no es muy indicado, bueno, en Europa, Estados Unidos no lo menciona, sin embargo, en países pobres como el nuestro sí está indicado realizar IVA como un método de screening, ¿no? Obviamente, por su poca especificidad, no ayuda mucho y en ese caso, si tiene un IVA positivo, esta paciente también debería ser referida a un centro mayor para hacerle la colposcopía o los estudios respectivos. El Papa Nicolau también lo tenemos al alcance de la mano. Obviamente tiene también sus limitaciones en cuanto a la sensibilidad, pero sin embargo ha demostrado su importancia en el tiempo, ¿no? Disminuyendo la incidencia de mortalidad por cáncer de cuello, que también lo tenemos al alcance de la mano. El test de PBH es lo que aún no tenemos al alcance de la mano. La mayoría de pacientes lo hacen de manera particular y actualmente es el método más sensible y ideal para poder hacer el tamizaje final. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado, doctor, en el caso que tengamos un test de COVAS positivo, ¿cuál sería la conducta a seguir? Bien, ahí hay que definir si el Papa Nicolau es negativo, es una paciente que viene con su Papa Nicolau negativo, y por ahí se hace un PBH y le sale positivo, puede hacer dos cosas. Uno, repetir el Papa Nicolau y el test de PBH al año, o hacer el genotipado, porque el test de PBH te informa los 14 tipos de alto riesgo. El genotipado te informa el 16 y 18. Si es positivo para 16 y 18, ahí sí la paciente pasaría a colposcopía. Importantísimo, doctor. Doctor, en este caso, con respecto al pronóstico de la enfermedad, ¿cómo es el manejo, el pronóstico de la enfermedad en este caso? ¿La paciente se cura de cáncer de cuello uterino? ¿Qué otro tipo de tratamientos están disponibles? Bien, bueno, el cáncer de cuello uterino es, obviamente, el pronóstico va a depender del estadio. El estadio, mientras más temprano se detecta el cáncer de cuello, el pronóstico y la sobrevida global de la paciente es mejor. Es operable. La cirugía es el primer método, la primera intención, ¿no?, curativa de la paciente. El tratamiento quirúrgico es la histerectomía radical para estadios clínicos, tumores menos de 4 centímetros y en los cuales no esté afectados los parámetros. Estamos hablando de estadios clínicos 1B2 de la actual clasificación que salió en 2018 de la FIGO. En tumores mayores de 4 centímetros o estadios clínicos de 2B o 1B3 en adelante, la paciente ya no es tributario de tratamiento quirúrgico, sino de quimioterapia concomitante con radioterapia y braquiterapia. Entonces, lo ideal es ofrecerle a la paciente un manejo radical, o bien la histerectomía radical o bien la quimioterapia radioterapia. Para eso hay que seleccionar muy bien a los pacientes y hacer un buen estadio clínico. Actualmente ya está indicado pedir resonancia magnética si hay algún tipo de duda en cuanto al tamaño del tumor o si los parámetros están afectados, porque a veces a la palpación es muy subjetivo. Entonces, podrías también utilizar imágenes para estadificar bien a tu paciente y poder derivar si va a manejo quirúrgico o a manejo con radioterapia y quimioterapia. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado, paciente de 25 años con PAP, con lesión escamosa intraepitelial de grado bajo y el BPH el 16 y 18 y otros de alto riesgo, colposcopía, también lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. ¿Cuál sería la conducta a seguir? El seguimiento, ¿cómo sería en esta paciente cada año o cada 3 años? Realmente, ¿cómo enfocaríamos esta paciente, doctor? Disculpe, te entendí, esta paciente de 25 años que tiene lesión de bajo grado y tiene test de PBH positivo o negativo. Sí, positivo 16 y 18 y otros también de alto riesgo.
Ya, bien, bueno, estas pacientes jóvenes, normalmente, debido a su sistema inmune, tienden a tener infecciones transitorias, ¿no? Aún así, las de alto riesgo tienden a ser transitorias, tienden a tener lesiones también premalignas transitorias. Estas pacientes se podría hacer seguimiento cada 6 meses con test de PBH y colposcopía, o también podrías pasar a colposcopía. Cualquiera de las dos opciones, porque el 16 y 18 son las cepas de alto riesgo. Entonces, estas cepas son las que tienden con mayor frecuencia a ir a un cáncer de cuello. Pero por la edad joven de la paciente, se podría ser también conservador y observarla a los 6 u 12 meses con test de PBH y Papa Nicolau. Eso es lo que recomienda la guía de la ASCCP, Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta. Nos preguntan, buenos días, paciente de 50 años, PAP en febrero con diagnóstico negativo. Paciente vuelve a tomarse el PAP en el mes de noviembre con resultado de displasia leve. ¿Qué conducta sería a seguir? Colposcopía. Paciente de 50 años con Papa Nicolau, displasia leve, debería ir a una colposcopía, necesariamente, siempre. Importante, doctor. Y una última pregunta, nos dice, buen día, en el nivel primario, el test de BPH autorrealizado, ¿qué experiencia ha observado? Bien, cuando la técnica es adecuada, la autotoma para el test de PBH, en las diferentes publicaciones se ha visto que sí tiene una gran utilidad, un gran rendimiento, ¿no? Cuando es tomado de manera adecuada, y es muy importante porque evita, a veces la paciente no acude a un lugar, a un centro de salud, un hospital para que se lo haga, entonces la autotoma es bastante importante y sí ha dado buenos resultados en los escenarios en los cuales se ha planteado y se ha realizado. Doctor, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes por sus preguntas. Si tienen alguna consulta, pueden escribirlas a telecapacitaciones@minsa.gov.pe para poder entonces hacer las preguntas al doctor. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante. Sabemos que lo están llamando entonces de una emergencia. Sí, disculpe, más bien, una cirugía de emergencia que no la tenía planeado, pero es un tema bastante interesante. A mí mucho me apasiona este tema de cáncer de cuello, y en las posteriores capacitaciones que vamos a tener, yo creo que si hay alguna duda al respecto, me podrían plantear sus preguntas y en la siguiente exposición podríamos resolverlas. Obviamente ya vamos a tener más tiempo para conversar más largo y tendido de este tema, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael Bendezú Gallardo. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos los participantes le enviamos telecapacitaciones@minsa.gov.pe. Envíenos entonces sus preguntas para poder enviárselas entonces al doctor Rafael Bendezú Gallardo y en otra ocasión puede entonces complementarlo. Muchísimas gracias. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias. No, acá. Están que estudiando muy bien. 36. ¿Ah? 36 puestos, bien.